Pero el tema de hoy se llama cumplidores de profecías. Va de nuevo, cumplidores de profecías. Porque no basta con que venga una palabra, no basta con que Dios nos hable. Hay que ser las personas que cumplen las profecías. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Esa es la respuesta, es lo que voy a responder el día de hoy. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, quiero ir a lo primero. Trajeron su Biblia, y si no, saque su teléfono, léalo en la escritura. Vamos, búsquenme Isaías 9 del 6 al 7. Isaías 9 del 6 al 7. Dice la escritura, Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos. Aquí esta es una profecía mesiánica. La palabra Mesías quiere decir ungido. El Mesías es el rey libertador que aún siguen esperando los judíos, que va a venir a liberar al pueblo de Israel y a las naciones. Para nosotros ese Mesías es Cristo. Por eso Cristo quiere decir ungido en griego. Mesías es ungido en hebreo. El Mesías. Aquí Isaías profetiza sobre el Mesías y dice: vendrá un rey, vendrá un libertador. Pero ¿cuál fue el conflicto? Que Jesús vino y ellos esperaban un libertador caudillo como Miguel Hidalgo. Los judíos esperaban un libertador caudillo como Miguel Hidalgo, como Morelos, como alguien que los libertara de la opresión que estaban viviendo en esos momentos por los romanos, por el imperio romano. Entonces, cuando viene Jesús hablando de paz, hablando de amor, hablando de poner la mejilla, hablando de camina una milla, si te piden caminar una milla, ve dos, entonces ellos les causa conflicto y no lo reciben como Mesías, porque no entendieron que la libertad que Cristo vino a dar fue una libertad total, espiritual, no una libertad de un lugar o de una opresión o de una temporada, sino fue una libertad que hasta el día de hoy nos afecta y somos libres porque nuestro Mesías ya vino y va a volver a venir, Cristo Jesús. Por eso nosotros reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Mesías, como nuestro libertador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Cristo Jesús es Dios mismo. Entonces esa profecía estuvo dada en Isaías. Isaías lo profetizó 600 años antes de que se cumpliera. Por eso Pablo dice en Gálatas 4, del 4 al 7: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿por qué? Porque toda profecía tiene un tiempo de cumplimiento. Toda profecía tiene un tiempo de cumplimiento. Dios te habla hoy y puede ser que lo cumpla en una semana, o puede ser que lo cumpla en un año, o puede ser que lo cumpla en 10 años. Ese es el error de muchos, que creen que cuando Dios les habla se va a cumplir inmediatamente. Por eso muchos se decepcionan, se entristecen, se afligen, dicen Dios no cumplió, se dan la vuelta y se van a otra iglesia a ver si ahí Dios les cumple lo que les prometió, o se van de otro trabajo a ver si ahí les va bien, cierran un negocio y abren otro a ver si ahí les va bien. ¿Pero por qué? Porque no entienden que toda palabra profética tiene un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo, dice, hay un tiempo para todo lo que el hombre quiere debajo del cielo. Hay una temporada para lo que Dios te ha hablado. Claro que cuando la temporada se va acercando, Dios te sigue hablando. Por ejemplo, Dios le habla a Abraham como 3 o 4 veces acerca de
te haré una nación y te haré grande. Te haré una nación y te haré grande. Te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Y nomás el chamaco no venía. Y Abraham, hasta que un día se para delante de Dios y le dice: ¿qué haré para saber que me vas a cumplir? Y Dios le dice: tráeme una ofrenda, y le empieza a dar una serie de indicaciones y le dice: ahí sabrás que yo te voy a cumplir lo que te prometí. ¿Por qué? Porque toda profecía tiene un tiempo de cumplimiento. Algunas se cumplen pronto, algunas tardan, algunas son antes, algunas son después. Es por eso yo quiero que hagamos algo. Pon tu mano en la persona que tienes al lado y dile: no te desesperes. ¡Tranquilo! ¡Take it easy! ¡Cálmate, loco! ¡Cálmate, loco! Porque muchos se desesperan. Por eso, para que algo se cumpla, tienes que ser paciente. Pero no es una paciencia floja ni perezosa. Es una paciencia activa. Por eso el salmista dice pacientemente, y este es uno de mis salmos favoritos: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanzas al Señor. Verán esto muchos y temerán y te glorificarán a ti, oh Dios, por la eternidad. Porque el que se cumple una palabra en tu vida, algo que Dios te ha hablado, a veces toma tiempo. Porque las cosas que verdaderamente valen la pena, no es de la noche a la mañana, toman tiempo. Entonces dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Hay un cumplimiento y Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Por eso es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? ¿Qué es el Verbo? ¿Qué quiere decir verbo? ¿Quién me dice qué es verbo? El verbo es la palabra. Por eso dice: la palabra se hizo carne. El verbo se hizo, no dice así en Juan, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra, una palabra se volvió una realidad. La palabra se encarnó. Por eso el problema es que muchos tienen mucha palabra, pero no necesitamos solo la palabra, sino necesitamos la carne de la palabra, el rema de la palabra, porque no basta con saber, sino hay que hacer. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, la profecía se volvió una realidad, pero a través de una persona. Entonces nosotros no podemos orar porque Dios dijo: te voy a dar 1000 sillas. Realmente a lo que se refiere es que por lo menos vamos a llegar a 1000 personas. Pero esa palabra no se va a cumplir porque van a venir 1000 personas de la nada. Dios está esperando un hombre y una mujer que cree esa palabra y que empiece a decir: yo no voy a orar porque vengan 1000 personas. Yo voy a orar por ser la persona que por lo menos yo voy a traer a 5, a 10, a 20, a 15. Y ese es el punto. El punto es que Dios encuentre hombres y mujeres que cumplan la palabra. No oramos porque la palabra se cumpla. El verbo se encarnó, el verbo se volvió esa palabra, se volvió carne, se volvió sustancia. Por eso dice la Biblia que la fe es la sustancia. La fe es lo que empiezas creyendo y terminas haciendo. Empiezas creyendo y terminas haciendo, porque la palabra se tiene que encarnar o se tiene que volver Cristo, se tiene que volver una realidad. Por eso dice: pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, porque no se quedó en una sola palabra, sino se quedó en Cristo encarnado. Vino el Hijo.
se cumplió en Cristo Jesús. Y ahora la pregunta es si lo que te hablaron se va a cumplir en ti, porque tú vas a ser la persona de Dios que Dios va a usar para que la palabra de Dios se cumpla a través de ti. Y eso es cuando se cumplen las palabras. Y el tema aquí con este punto es que para eso tienes que tener un corazón para que las profecías se cumplan. ¿Cómo debe de ser tu corazón? Mira, vamos rápido. En el Salmo 105, del 16 al 22, Salmo 105, del 16 al 22, vamos a ver lo que dice la Escritura. Por eso es muy importante que conozcas la palabra. Salmo 105, del 16 al 22. Dice: vamos a leer desde el 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El pacto es la promesa, el pacto es la palabra. ¿Cuál era el pacto? Que Israel tendría tierra y que serían una nación muy bendecida, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, o pacto que no se mueve, pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán. Ese es el pacto, como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. O sea, ellos estaban en esa tierra, y le dijo: esa tierra yo te la voy a dar. Y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, y aún así en medio de eso no consintió que nadie los agraviase. O sea, Dios los protegió, y por causa de ellos castigó reyes, y dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y miren, para que esa palabra se cumpliera, dice: y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos o con cadenas, a eso se refiere. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó. El Señor de los pueblos, o sea Dios, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñase sabiduría. Dice la Escritura, ¿qué está diciendo aquí? Dios toma a un hombre, Dios le promete a Abraham, se lo confirma a Isaac, y luego a Jacob: te voy a dar la tierra y vas a morar ahí. Pero luego dice, Dios levanta a un hombre llamado José. Trajo hambre sobre la tierra, y esa hambre hizo que José acabara en Egipto. Pero dice algo muy importante: el dicho de Jehová le probó. Y esto, pongan atención, esto es lo difícil, porque el que te den una palabra no quiere decir que se va a cumplir por sí sola. Digan: la palabra de Jehová le probó. Ahora digan: la palabra de Jehová me probará. Porque no basta con decir: a mí Dios me habló, o a mí Dios me dijo. Porque Dios le habla a mucha gente. Por eso dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué dice aquí? Esa palabra, esa profecía le probó a José, para ver si José era digno de ser un cumplidor de promesas. O sea, a mí me sacude cuando me dan una palabra, porque sé que o Dios me va a probar antes, como lo hizo, o Dios me va a probar después. O sea, así como que, ay, uy, qué bonito es que te den una palabra. Cuando tú eres alguien espiritual, entiendes que es una responsabilidad. No solo es, wow, Dios me habló, oh, y al de al lado no le hablaron, y hasta se hacen así, ¿verdad? No, es aguas, porque la palabra probará tu corazón. La palabra probará
lo que hay en tu vida. El dicho de Jehová le probó. ¿Y cómo le probó? Lo metieron en la cárcel. Entonces, cuando Dios le habla a alguien, esa palabra lo va a probar para ver si es digno de que sea el hombre o la mujer a través del cual se cumpla la palabra. Como Dios probó a Saúl, reprobó y levantó a David. Porque Dios va a cumplir su palabra. Lo que habló lo va a cumplir. Pero asegúrate que sea a través de ti. Como yo digo, Señor, que sea a través de Renuevo todo lo que nos has hablado. Y no a través de otra iglesia, que cada quien tenga lo suyo, pero yo lo que le has hablado a Renuevo, que lo cumplamos como Renuevo, que lo que me has hablado a mí, lo cumpla yo. Pero sé, yo como un hombre espiritual, sé que una palabra no solo es motivo de alegría, es motivo de responsabilidad. Y es motivo de entender que el dicho de Jehová le probó. Por eso Dios te prueba antes, o Dios te prueba después, o Dios te prueba antes y después. Porque el dicho de Jehová le probó. Entonces, ¿cómo le probó? Quiero aquí hablarte brevemente de algunas cosas. Vamos a Génesis, donde habla la vida de José. Vamos a Génesis 37:5. Génesis 37:5. Dice la escritura, número uno, y soñó José un sueño. Lo primero, Dios te habla. Soñó José un sueño. Dios te habla. Soñó Josué un sueño. Entonces, lo primero es que Dios te da un sueño, una palabra, un sueño, una visión, una profecía, una palabra en la escritura. Dios te da un sueño. Eso es lo primero. Ahí empieza todo. Entonces tú debes de ubicar en donde estás. Si no has tenido un sueño, pues tampoco puedes, porque hay muchos que dicen, es que Dios me está probando y no tienen ni un sueño. No, son sus carnes y son sus problemas y son sus malas decisiones y son sus mañas y bueno, nada, no voy a seguir. O sea, no, porque el diablo me está atacando. Y uno dice, ¿y por qué será que lo ataque? Porque hay muchos que no necesitan que el diablo los ataque. Hay muchos que van con el enemigo y más bien les dicen, sí, enemigo, éntrale aquí hay puerta abierta, ¿verdad? Aquí tú, eso, o sea, no. Dios primero te da una palabra y entonces después te prueba. Esa es la prueba. Lo otro son tentaciones, malas decisiones, malas actitudes, mañas, son otras cosas. Entonces, pero cuando Dios te prueba, también da la salida. Primero, Dios te da una palabra. Y luego, miren cómo Dios lo probó. Génesis 39, del 11 al 15. Dice la escritura. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los de la casa y habló diciendo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor. Entonces, ¿cómo empezó la prueba? ¿Cómo empieza la prueba? Primero Dios te da una promesa, pero luego Dios te pone a que venzas las tentaciones. Porque de nada le sirve a Dios un hombre que le entrega algo y después lo va a perder porque lo perdió por una tentación. Entonces ¿cuánto tiempo vas a pasar al siguiente nivel? Hasta que venzas las tentaciones. Tentaciones de dinero, tentaciones de
sexuales, tentaciones de enojo, de ira. ¿Cuáles son tus tentaciones? Porque Dios no te va a entregar lo que Dios te ha entregado hasta que no hagas como José. José agarró, y en versos anteriores agarra y dice, cuando la mujer le hablaba, porque la mujer literal le decía, duerme conmigo, eso le decía a la mujer, duerme conmigo. Y esta mujer pues lo atormentaba cada rato, ¿no? Entonces José le dice, mi amo, o sea el egipcio, tu esposo, me ha dado todo. ¿Cómo yo haría tan grande mal en contra de tu esposo y en contra de mi Dios? Fíjense la respuesta. ¿Cómo haría yo tan grande mal en contra de tu esposo y en contra de mi Dios? Y a veces no pasamos la prueba ni de decir una mentira, ni de robarnos un lapicero de la oficina, ni de, o sea, cositas sencillas. Entonces, la primer prueba que va a venir para ver si tienes el corazón para ser un cumplidor de promesas o de profecías es que venzas la tentación. Entonces, lo práctico hoy es, haz una lista de cuáles son las tentaciones que te vienen siempre. Porque normalmente, si te das cuenta, no eres tentado en 1000 cosas. Eres tentado en la misma cosa siempre, porque es donde está tu debilidad. Por eso algunos dicen, mi debilidad son los hombres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad es el alcohol, mi debilidad es el cigarro, mi debilidad es el no sé qué, mi debilidad. ¿Por qué? Porque hay una debilidad tuya que Dios conoce. Y hasta que no la venzas, no vas a poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, la primera parte, ¿cómo Dios te prueba? Vence la tentación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu tentación? ¿Qué es lo que siempre te está tentando? ¡Ay, ya caí! ¡Ay, ya otra vez! ¡Ay, ya! Esa es tu tentación. Vénsela. Así es de que hoy vamos a hacer algo. Pon tu mano en la persona que tienes al lado y vamos a orar. Padre, hoy oramos porque fortalezcas a mi hermano que tengo aquí al lado, para que venza la tentación. Y que esas tentaciones que le vienen diario, varias veces al día, hoy, dale la fuerza, el corazón, la determinación para vencerlas. Que las venza. Él es vencedor, es victorioso, es cumplidor de profecías. Amén. Así es de que al rato que le venga la tentación, acuérdese que ya oraron por usted. Porque seguro le vendrá. Ok. Primera prueba. Segundo, hay muchos, pero segundo, Génesis 39:20. Génesis 39:20. Dice la escritura: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Me llama la atención esta frase, donde estaban los presos del rey. Porque hay cárceles diabólicas, hay cárceles de odio, hay cárceles de deudas. O sea, los que tienen deudas así gigantescas y nunca salen de ellas, están en una cárcel. Los que tienen odio están en una cárcel. Pero esta es otra cárcel. Esta es la cárcel del rey. Esta es la cárcel donde Dios te mete para ver cómo reaccionas ante la presión de una prueba. Entonces, lo siguiente que tienes que vencer, primero la tentación, y es diferente la tentación viene de la carne, pero la prueba viene del cielo,
Por eso, dice la Escritura, ahí estaban los presos del rey. ¿Cómo vas a reaccionar cuando Dios, fíjense, Dios, no el diablo, no Satanás, no, Dios te mete en un problema? O sea, porque hay cosas donde Dios nos mete sí o sí, porque hay cosas que aunque ores, aunque ayunes, aunque clames, no serás librado en el momento, porque Dios quiere que pases por ahí. Esa es la cárcel del rey. Dios metió a José a la cárcel y usó a la fulana, esposa de Potifar, usó a Potifar para meterlo a la cárcel, porque él no hizo nada. Diga, él no hizo nada, pero él tenía que estar ahí. Porque a lo mejor él logró vencer la tentación de soportar a una mujer, y la venció. Pero si analizamos la vida de José, era una persona bien orgullosa y bien soberbia. Y Dios agarra y lo mete a la cárcel para bajarle los humos y hacerle entender que no era tema de él. No era tema de que su padre un día le puso una túnica de colores y wow, yo me creo mucho porque mi papá a mí sí me quiere, y wow, yo me voy a enseñorear de mis hermanos, y wow, Dios a mí sí me habla y a los otros no. No, a mí sí Dios me dice. No, a mí sí Dios me da sueños. No, a mí Dios, no, y a mí, 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 y soy su consentido. Y no, y Dios dice, ok, ¿te sientes muy consentido? ¿Te sientes consentido? Órale, a la cárcel, porque ahí vas a aprender algo que es importante en la vida de los que son cumplidores de profecías: la humildad. Porque Dios camina de cerca con los humildes, pero Dios camina de lejos con los soberbios. Y puedes tener 1000 promesas, pero si eres soberbio, nunca Dios va a caminar contigo. Por eso al final, en ese fragmento, dice, cuando le piden que interprete Faraón los sueños, agarra y dice, no está en mí, es Dios quien me da la capacidad de tener revelación acerca de los sueños. Al final de la cárcel, él termina diciendo, esa túnica de colores no me la dieron porque yo era la gran cosa. Me la dieron porque Dios es bueno, porque tiene un propósito para mi vida, porque yo soy un cumplidor de profecías, pero es Él. Hoy estamos interactivos. Hoy al del otro lado, dígale, no eres tú, cálmate. No te creas tanto. No eres tú. Te crees muy, así como, no eres tú. Es el Señor que te da la sabiduría, te da el entendimiento, te da la fuerza, te da los contactos, te da. ¡Wow! Pero fíjense la diferencia. David dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? Como diciendo, pues si yo era un pastor de ovejas que olía a chivo, un niñito apestoso, oloroso. Entonces, que Dios bendiga a los que huelen a chivo. No, ustedes no, Luego se proyectaron, sí, amén. Yo sabía que esos aromas, no es cierto. O sea, imagínense cómo los corazones pueden ser diferentes. Entonces, si tú estás en una cárcel donde el rey te metió, normalmente siempre es por orgullo. Por eso, no importa qué tan grande y tan alto llegues. Mira, eso es algo muy importante. Dios nunca tiene problema en exaltar a alguien alto.
Con lo que tiene problemas es con que tú creas que eres tú y que es por ti. Ese es el problema. Pero cuando tú le das la gloria a Dios en todo, pero cuando tú reconoces al Rey de Reyes, pero cuando tú dices es por Él, cuando tú dices lo que tengo es gracias a Él, cuando tú dices Él es mi Dios, cuando tú testificas en tu trabajo, es por Dios, es por causa de mi Señor, es por causa de mi Dios. Yo reconozco que es el Rey, yo reconozco que no tenemos nada sino por causa de Él, yo le doy la honra a Él. Por eso nosotros diezmamos, porque estamos reconociendo que no dependemos del dinero, sino dependemos de Él. Por eso el diezmo es lo primero también. Por eso venimos a la iglesia los domingos, antes que a la pancita y a las carnitas y a todo eso, porque Él es lo primero. Por eso en las mañanas oramos, porque Él es lo primero. O sea, ese es decirle, no soy yo, Señor, eres tú. Yo me pongo a pensar y digo, Padre, gracias. Mira, trajiste un profeta desde argentino, desde Colombia, para darnos una profecía a renuevo, y tuviste la gracia, la misericordia de mirarnos a los ojos para que desde aquí saliera una profecía para la nación. Ay, Dios, no lo merecemos. De verdad eres increíble, y aunque pegó el trancazo y por eso a veces vienen antes los golpes, porque eso no es lo importante. Porque lo que yo pienso es, gracias a Dios que la pastora está bien, gracias a Dios que mis hijos están bien, gracias a Dios que tenemos una congregación maravillosa, que no nos importa tanto lo que nos dices, sino nos importa tanto lo que somos como personas. Eso es lo importante, porque lo que dice se va a cumplir, pero lo importante es que se cumpla y que todos estemos juntos en el barco. Lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tu corazón esté bien, lo importante, yo digo, porque por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no me siento, la verdad, nada, porque vinieron, gracias Señor, nos diste una palabra y ahora tenemos más bien responsabilidad, tenemos más bien trabajo que hacer, tenemos más bien una responsabilidad, y permítenos estar a la altura de esa responsabilidad. Pero gracias a Dios que yo no quiero hacerlo sin ustedes, yo no quiero hacerlo sin mi esposa al lado, yo no quiero hacerlo sin mis hijos al lado, y yo no quiero verme yo quiero que Jesús se vea. Ya pasé a lo mejor algún tiempo donde también me aplaudieron y me metieron en los mejores hoteles y lo que vieron del profeta y que vino y lo hizo aquí, yo lo llegué a hacer en muchas naciones. Ya lo viví, ya lo pasé, ya pasé por ahí. Y la verdad no me importa ahorita estar aquí, estoy feliz, soy feliz, soy contento. Para mí es un deleite hablar con todos ustedes, para mí es una alegría tomarme una taza de café con ustedes, un pastel de zanahoria, pero ya con una rebanada más pequeña. Esa es mi alegría. Esa es mi alegría. Esa es mi alegría. Esa es mi alegría. Y lo otro ya lo pasé y qué bueno, fue bueno en su tiempo y si viene después, bueno, y si no, también lo que queremos es construirle una casa al Señor aquí, en Michoacán, en Morelia, por generaciones. Donde usted un día, sus nietos estén corriendo, bueno, no en el altar, no dando lata, pero sí amando a Dios, conociendo los principios de Dios y conociendo las cosas del Señor. Esa ahora es mi prioridad. Démosle un aplauso al Señor. Y yo creo que cierro con esta última. Génesis 39:20. Esa es la que estaba hablando. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia
en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Porque puedes estar en la cárcel del rey, pero sigues prosperando. Porque yo me pongo a pensar que la prosperidad siempre tiene que ver con las personas que tienes a tu lado, con lo que puedes disfrutar. Y en todos lados hemos prosperado. Cuando estuvimos en nuestra primera iglesia, Nesa, agarramos un terrenito yo creo que del tamaño de la plataforma, de esta plataforma, que estaba todo terregoso, y con la gente que tenía en aquel entonces de la iglesia, lo limpiamos, con polines pusimos una cobertura porque era un terreno, le pusimos unos polines, y en aquel entonces pues no había para más, pusimos láminas de cartón, de esas negritas, y se puso la luz, y con nuestras manos, con varios de la gente lo hicimos, y ahí prosperamos. Fue una bendición esa temporada. Prosperamos en fe, porque cuando no había, orábamos y Dios enviaba la provisión. Prosperamos en fe porque en aquel entonces nuestras salidas con la pastora eran irnos al centro de la Ciudad de México, al Zócalo, y vendían unas tostaditas verdes con frijoles, y nuestra prosperidad era sentarnos allí en la plancha del Zócalo y comernos esas tostaditas, ella y yo juntos, siempre juntos. ¡Wow! Esa era nuestra prosperidad. Y en ese momento fuimos muy felices, como lo somos ahora. En ese momento nuestra prosperidad era atender a 10, 15 personas, ver milagros en esos momentos. Esa fue nuestra prosperidad. Después nuestra prosperidad quizás fue estar en el salón señorial, en el Hotel Bamer. Cambió nuestra prosperidad. Sentarnos con tantos ministros tan reconocidos de aquel entonces. Porque aún estando en la cárcel, tú vas a prosperar. Pero entiende, el problema es que muchos no entienden que la prosperidad es no lo que tienes, sino cómo disfrutas lo que tienes y con quién lo disfrutas. Y que con lo que tengas seas feliz. Que seas bien feliz y que digas: ¡wow! Soy feliz porque Cristo está conmigo, porque Jesús está conmigo. Por eso dice la Escritura que todo lo que hacía José en la cárcel, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José, porque un cumplidor de promesas y de profecías, Dios está con él. Que donde quiera que tú te encuentres, Dios esté contigo. Sea en la cárcel, en el campo, en la oficina, pero que Dios esté contigo. Que Dios digas: Dios está conmigo. Porque ¿de qué nos sirve estar en un excelente lugar y que Dios no esté? No tiene sentido. Y quizás la próxima semana termine este tema. Quiero cerrar con esto, haciendo una oración. A ver si me traen la silla. Y recuerde, no oramos para que Dios traiga gente. Yo quiero ser el que se gana a la gente. Dios no cumple sus palabras
por alguien, que sea yo. Diga yo. Yo soy el que tengo que ser el instrumento de Dios. A ver si me traen la otra silla. El profeta hizo un acto. Estos se llaman actos proféticos. Y a lo largo de la escritura encontramos a un Jeremías que Dios le dice: haz una maqueta de la ciudad y rodéala, o haz a uno le dijo: hazte del baño. Le dijo: hazte popó, literal. Ahí lo buscan. Eso ya ustedes lo buscan. Yo no les voy a hacer todo el trabajo. Literal. Y el profeta estaba tan indignado que le dijo, en palabras si fuera mexicano: no manches, Dios, ¿qué onda? Así le dijo. Yo nunca he hecho esto. ¿Y qué le dijo? Pues por lo menos ya que sea de animal. Porque le dijo que el excremento lo usara como carbón para hacer un acto profético. Entonces, tráetela, Rigo, sí, tráetela. Entonces entendamos que lo que ocurrió el viernes fue un acto profético, algo hecho que muestra lo que va a venir. Y se rompió una silla hablando de la gente que un día estuvo y ahora no está, y está bien, la gente va, la gente viene, pero pero yo me quedo. Y a eso se refiere esto. La gente que ya no está. Pero ya se rompió. Para nosotros ya se rompió. Ya. No pasa nada. Y nosotros siempre vamos a ser pastores que, amén, Dios te bendiga, buena onda, ya. Porque yo no me quiero trabar en eso. Pero hay otra silla, porque eso representa las personas que van a venir a sentarse, pero no van a venir solas. Van a venir porque tú te convertiste en un predicador del evangelio, que no tuvo miedo de hablar de Jesús. Sé que Dios tiene todo bajo control, todo está bajo. Y a veces usa nuestros errores humanos, usa lo que sea para cumplir su propósito. Cuando estaba la pastora por entrar a la operación, el doctor que la atendió estaba en su consultorio y nosotros estábamos esperándolo en la salita, estaba a un lado del consultorio. Y de repente empezamos a oír cantos en la casetera o en la bocina, en una bocina, y empezamos a oír que él empezó a adorar. Me dice la pastora: ¿te das cuenta que está adorando? O sea, no estaba cantando, estaba adorando. O sea, antes de tocar a la pastora, él empezó a adorar. Y yo empecé a sentir cómo la presencia de Dios estaba ahí. Dije: wow. Y me cuenta la pastora que la estaba atendiendo y estaba adorando. Entonces, ¿qué me dice esto? Los presos del Rey. Y que Dios va a usar aún nuestros errores, nuestras virtudes, para que se cumpla su palabra. Porque de que teníamos que pasar la pastora y yo y mis hijos por esto, había que pasar. Porque había algo que Dios quería probar y recordarnos. Porque Dios siempre te recuerda en su amor. Entonces, donde quiera que estés, da testimonio de quién tú eres. Porque a veces el mundo está tan contaminado. Ahora que hace 15 días ¿se acuerdan que pasé a Israel y le hice una siembra? No lo hice para que me vieran ni nada, fue algo que yo sentí, punto. Pero alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿y de verdad le sembró? Dije:
No, pues sí, pues sí, esa es mi vida. Mi vida es sembrar, mi vida es una siembra, mi vida. Pero me puse a pensar, a veces, ¿qué tan mal puede ser el testimonio de nosotros, de las personas, de nosotros como cristianos, de nosotros como pastores, que pueda pensarse que esto es una farsa o que es mentira? Y por eso yo siempre les he dicho, si les decimos algo aquí, no es ustedes háganlo, es porque nosotros ya lo hicimos. Si les decimos ayunen, es porque seguro yo ayuné. Y gracias a Dios que algo Dios me liberó y quiero seguir mejor, ¿verdad? Si nosotros decimos diezmen, es porque diezmamos. Miren, por ejemplo, yo no hago veladas, no hacemos veladas de oración, porque a mí me cuestan mucho las veladas. Yo prefiero pararme a las 5 de la mañana que desvelarme a la 1, 2, 3 de la mañana. No puedo. Entonces yo no le diría, haga velada. Y pues si yo no las hago, ¿cómo le voy a pedir algo que yo no hago? Entonces, pero me dije, caray. Entonces, ¿cómo a veces podemos dar tan mal testimonio que la gente pueda llegar a pensar que lo que hablamos es una mentira? Entonces, la silla ya está rota, pero ahora hay una silla nueva. Entonces yo hoy voy a orar, porque yo quiero ser un cumplidor de promesas. Y si hay una silla libre a su lado, yo creo que ponga la mano sobre esa silla y piensen, cuántas sillas teníamos el viernes, wow, qué hermoso. Y piensen que se rompió ya esa barrera, la barrera donde siempre hemos estado, porque cuando llegó el tiempo, y diga, el tiempo ya llegó, Dios cumplió su promesa. Entonces, ya se fue, ya, vámonos, ya se fue, ya, quien se fue, y quien se quedó, y ya no vas a llorar más por nadie ni por nada, y vamos a esperar lo nuevo que Dios tiene, y vamos a orar, y vamos a creer que Dios es fiel. Así es de que ore, pero no ore por el que va a llegar. Yo quiero que visualice a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su tía, a su tío, a su sobrino, a su jefe, y que diga, yo voy a adorar y voy a dar la gloria de tal manera que el que me vea reconocerá que Jesús, tú eres mi Señor. Y la gente se quebrarán sus argumentos, se quebrarán sus pensamientos y verán en mí tu obra, Cristo, y te verán a ti, porque la gente no te va a ver a ti, me va a ver a mí, pero que cuando me vean a mí, te vean a ti y sean salvos. Padre, hoy oramos por la nueva temporada que nos viene, y hoy, como ministro de Dios, el profeta habló, pero ahora doy apertura como pastor, como apóstol, a la nueva temporada de renuevo, y vengo a marcar la nueva temporada que nos viene, y que lo que hablaron los profetas y lo que han venido hablando a partir de este día se empieza a activar. Por eso dice que el fundamento son los apóstoles y son los profetas, y hoy yo doy apertura a lo nuevo que viene, y hoy oro por tu vida, y hoy oro que seas el instrumento de Dios. Hoy sé el instrumento de Dios para que la promesa se cumpla. Pon tu mano en la persona que tienes al lado y vamos a orar juntos. Hoy tú eres el instrumento de Dios. Yo soy el instrumento de Dios para que la promesa se cumpla, porque la promesa se va a cumplir no por sí sola, sino porque la palabra se va a encarnar en mí. Yo
yo soy la profecía cumplida. Yo soy la profecía cumplida. Yo soy la profecía cumplida. Dios no traerá a alguien. Yo soy esa profecía que se cumplirá en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo, bendigo mi vida. Hoy bendecimos el ministerio, hoy bendecimos Renuevo. Estás bajo bendición, estás bajo gracia, estás bajo pacto. Y aún todos los que nos miran o nos verán a través de las redes están bendecidos, que son parte de Renuevo, que están conectados de una manera o de otra a Renuevo. Hoy declaramos bendición, y que todo lo que el enemigo ha querido frenarnos, pararnos, hoy declaramos que salimos de la cárcel y salimos al palacio, salimos a gobernar, salimos a establecer el reino de Dios en la ciudad, salimos a hacer la obra de Dios, salimos a ganar almas, salimos a ganar a gente, salimos a hacer milagros, a liberar personas y a traer bendición a nuestra familia, ciudad y nación. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor.